Doctora, Ya, a ver, ya se sí, puede explicarlo. Sí, puede explicarlo, ya, por favor. ya. Ya, bueno, primero hacer un resumen de todo lo que vamos a hacer, el abstract, en introducción, hablar acerca de qué es la política de seguridad, cuáles son sus fines de manera bien resumida y también abarcar el por qué estoy desarrollando este ensayo y en qué lo estoy enfocando. Porque uno de los subtemas es también hablar acerca de de un problema que exista en el sector de salud y que tenga bastante relación con lo que es política de seguridad y defensa nacional. Luego, como punto número 2, tenemos lo que es la base legal, que son básicamente está el acuerdo nacional, también está la constitución y entre otras más. Eh, este documento de la política de seguridad tiene fines tanto para la seguridad como la defensa nacional y también abarcar los 21 lineamientos que tienen. Obviamente que repartidos entre lo que sería la seguridad como tal y la defensa también. El cuarto sería un enfoque multidimensional, ya que este documento de política, seguridad y defensa nacional no solo abarca un solo sector, sino abarca muchos y que también está propuesto por el mismo organismo que ha planteado esta política. Luego tenemos la implementación de esta política, cómo se está desarrollando, cuáles son los pasos que se ha seguido desde cómo se formó hasta cómo se va a aplicar, qué es lo que se va a necesitar, entre otras cosas. Después tenemos, ya para casi terminar, lo que sería la articulación de esta política en lo que vendría a ser el gobierno hacia el 2021, en el cual se están planteando varios objetivos para poder, como que esa forma de poder resaltar el bicentenario en el que estamos, en el que estamos pasando, ¿no? Y finalmente, hablar sobre una problemática en el sector de salud relacionada a lo que sería la política de seguridad. Estaba viendo quizás ver la parte de cobertura y acceso en salud, que tiene bastante relación con uno de los objetivos de este documento, que sería básicamente el de velar por la seguridad a nivel interna, en la cual se plantea de que el gobierno tiene una función de poder proporcionarnos a nosotros como que las necesidades, o bueno, cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Entonces, por ahí estaba relacionando la doctora. Y al final, ya, al final creo que tendría que agregar conclusiones. claro, ajá, sus conclusiones y sus
bibliografía o su referencia Claro, bibliográfica. sí, sí. Gracias. Tu nombre Ya, completo, Ingrid, es Ingrid Roxani Arquínigo Lavado. ya, Ingrid. Muchísimas gracias. Ya, doctora, de nada, gracias a usted. Gracias, Trujillo. Buenas tardes, doctora, presente. Muy buenas tardes. ¿Puede Sí, voy a proyectar? compartir. Gracias. Sí. ¿Me puede confirmar si se ve, por favor? Sí, ya está compartiendo. Está en sala. Ya, doctora. Bueno, lo que yo he planteado es lo siguiente. He puesto primero la introducción, luego voy a hablar un poco sobre el contexto nacional e internacional. Mi tema más que nada se va a enfocar en lo que ha sido el impacto de la pandemia del COVID sobre el empleo, sobre el mercado laboral. Entonces voy a hacer un contexto nacional e internacional. Dentro de otro punto va a ser tendencias de destrucción, generación y transformación del empleo. Voy a tocar estos diversos puntos que han venido surgiendo en consecuencia de la pandemia, el impacto en el ingreso laboral, ¿no? Y voy a tocar este punto también y sobre las consecuencias que ha traído, pues, ¿no? Como por ejemplo la amenaza de una creciente desigualdad, incertidumbre del impacto en la productividad laboral, los desafíos de la política social y laboral, luego conclusiones y la bibliografía. Más bien, doctora, creo que me faltó el resumen y el abstract, que es lo que va aquí antes de introducción, Sí, ¿verdad? en la parte inicial, sí, en la parte ¿Sí? inicial. Ya, y no se olviden, por favor, a la hora de presentar el documento, siempre tienen que seguirse las normas ZAPA, así como habíamos quedado, hacer una portada, ¿ya? Ya Sí, les había doctora. indicado, ¿ya? Gracias. Sí. Ya, Ya. gracias. Chipana. Chipana. Chipana se encuentra en sala. María.
María. Sí, doctora, buenas tardes. Lo que pasa es que todavía me falta y justamente había entrado para ver los demás cómo hacían su índice y tener una referencia. Ya está bien, alumna, gracias. Andrés. Sí, doctora. Disculpa, doctora, ¿se ve? Sí, ya se está compartiendo, gracias. Bien, doctora. Mi tema que me había tocado era presupuesto público. He hecho un índice, bueno, solamente el índice todavía. Primero con una carátula, luego un resumen, una introducción, porque los ensayos te piden carátula, resumen, introducción, desarrollo y conclusiones. En el desarrollo pensé primero definir lo que es presupuesto público y también algunos términos como el Sistema Nacional de Presupuesto, el programa presupuestal, el crédito presupuestario y los gastos públicos. También decidí definir aparte los tipos de gastos, ya que esto no es específico del presupuesto público del 2020, sino estas definiciones abarcan a todo tipo de presupuesto público que hubo en el Perú, de ser el gasto corriente, el gasto capital y servicio de deudas. En este punto ya entra lo más específico que vendría a ser hablar del presupuesto público del 2020. Dividirlo en primero cantidad de presupuesto público 2020 porque el presupuesto público se va a dividir en tres tipos de presupuesto, el nacional, regional y el local. También la distribución de presupuesto público, ya que también el presupuesto público se va a dividir dependiendo si en una clasificación, perdón, económica es en qué se gasta, clasificación funcional para qué se gasta y clasificación institucional que es cómo se gasta. Luego, abarcar la financiación del presupuesto público 2020 es cómo se ha financiado o cómo se ha obtenido el presupuesto público en 2020, que tendría que ser los recursos ordinarios, recursos directamente recaudador, recursos de operario de oficio crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados. Luego, pienso hablar sobre la construcción, el planeamiento de aprobación de presupuesto público, vendría a ser los pasos que se siguieron para realizar el plan de presupuesto público. También luego hablar del seguimiento y evaluación del presupuesto público, que vendría a ser sobre lo antes mencionado, lo que mencioné en mi exposición, que vendría a ser los informes y las páginas web que puedes solicitar para ver el gasto del presupuesto público. Luego también los gastos del presupuesto público, que se van a dividir en administrativas, intervencionales, productivas, seguridad, justicia y defensa, y intervenciones sociales. Y por último, plantear una diferencia o hablar sobre la diferencia que se dio entre los distintos gastos que hubo en el 2019 y la diferencia que hubo en el 2020. En qué más se invirtió, o en qué más se dio más dinero y eso. Luego cargo unas conclusiones con respecto al presupuesto público 2020 y las referencias y anexos. No sé si estará bien este índice. Ya, Lulo, gracias. Renzo. Sí, doctora. Renzo. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, Renzo, coordinó con sus compañeros para cómo va a ser esto, la fecha. Sí, doctora, primero les hice una encuesta para saber cómo iba a ser el método, la forma de presentación. Y la mayoría dijo que solo lo entreguemos nada más. Y ya de acuerdo a eso íbamos a ver con usted la fecha de presentación. ¿Cuándo iba a ser? ¿Para cuándo? Ya, primero, a ver, repítame, por favor, que no le entendí bien. Ya, primero le hice la encuesta para saber de qué forma querían presentarlo. O sea, si era solo presentarlo nomás de exposición. Y la mayoría decidió que solo lo presentemos nada más.
Solo lo entreguemos. Ya. Ya, y de acuerdo a eso, doctora, habíamos quedado que con usted íbamos a ver la fecha. Ya, entonces si regreso el día de mañana, usted siempre se conecta, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, entonces mañana decidimos cómo sobre una Una fecha. fecha ya que sea la más ideal para ustedes. Ya, doctora, está bien. Ya, ya rezo. Ya, doctora. Para el resto de sus compañeros mañana a ver si siguen proyectando, por favor, su índice. Y sigan ya buscando la información a fin de completar ya toda la información que se necesita para elaborar el documento. Ya, alumnos, buenas tardes. Nos encontramos mañana con los que puedan conectarse. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, alumna. Buenas tardes. Cuídense.